Bendiciones para cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Vamos a quitar por aquí. Tenía el efecto para grabar voz. Dios les bendiga, mis amados. ¿Cómo se encuentran en esta hora? Si es mañana, tarde o noche, cuando usted nos esté mirando o escuchando, mi amado, yo le doy la bienvenida a nuestro buen tiempo. Un espacio de lectura y de reflexión bíblica de lunes con mucho amor. No sé qué fue lo que pasó por ahí. Le digo que andan las fallitas al orden del día de los detallitos técnicos, pero bueno, aquí estamos, mis amados, listos para compartir con cada uno de ustedes. Como que fue algo en la computadora que como que se quedó un poquito trabado. De todas maneras, mis amados, si por alguna razón se interrumpe la transmisión en la plataforma de Facebook, yo le invito a que también me pueda seguir o sepa que está la alternativa de TikTok. También estamos transmitiendo al mismo tiempo en ambas plataformas, por si en algún momento me deja de escuchar o ver. Ayer nos pasó que en la plataforma aquí de Facebook, de buenas a primeras de ver, por ahí hice un comentario, pero fue mucho después de que me diera cuenta que ya no estaba en vivo. A lo mejor el sistema, no sé, está raro, mis amados, pero ni siquiera me mostró a mí, o sea, como que seguía corriendo, como si estuviera corriendo todavía la transmisión, pero no, se había dejado de transmitir. En TikTok sí continuamos, pues, la transmisión. Así es que ya lo sabes, si por alguna razón no puede o está batallando, pásese por acá y bueno, va a tener la oportunidad de mirarlo de igual manera. Comentario. Y pues ya sabe que YouTube es donde guardado de manera permanente, ok, porque lo que tiene TikTok es que no guardo las como una repetición, y Facebook después de 30 días las elimina cada transmisión. Pero en YouTube es donde puede encontrar los capítulos. Así es que si usted quiere ver, por ejemplo, algo de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, que los capítulos anteriores de Hechos, puede ir a Impacto por Endioa en YouTube y ahí va a encontrar el título del capítulo. Y bueno, va a ver por ahí viene siendo el capítulo y el comentario tal cual esa transmisión. Así es que ya lo sabe, mi amado hermano, después de estos comerciales vamos dando inicio a nuestro capítulo correspondiente este día, mis amados. Estamos en el día más bien capítulo 19, iba a decir el día 19, pero no. Capítulo 19, mis amados. Vamos a ver el capítulo y enseguida pasamos a lo que viene siendo el comentario de este capítulo. Así es que sin más, mis amados, sean todos bienvenidos. Capítulo 19. Pablo en Efeso. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos,
oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: «Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo». Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: «A Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?». Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa, desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: «Después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma». Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. El alboroto en Efeso. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: «Varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio, venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero». Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron, diciendo: «Grande es Diana de los Efesios». Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentase en el teatro. Unos, pues, gritaban una cosa, y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: «Grande es Diana de los Efesios». Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: «Varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigüéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso». Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Y termina con este alboroto bárbaro, ¿verdad? Este capítulo.
Y bueno, este hombre que pudo apaciguar un poquito los ánimos. Vamos a ver el comentario, mis amados, en esta hora de lo que viene siendo el capítulo. No sin antes invitarles a cada uno de ustedes, mis amados, a que puedan ayudarme a compartir esa transmisión. Les recuerdo que pues es algo importante en lo cual usted también puede ayudarme bastante, mis amados, cuando usted comparte esa transmisión con uno, con dos, con tres, con todos los que guste. Le garantizo que será de bendición para quien se lo comparta, ¿verdad? Y no sabe o no sabemos muchas veces a quién podemos llegar. Así es que puede compartirlo ahí en su perfil, puede compartirlo en el perfil de alguien más, puede enviarlo como mensaje privado también. Es gratis completamente, mi amado hermano. Así es que gracias a todos los que por ahí comparten cada día las transmisiones. Vamos iniciando entonces estos 41 versículos que contiene el capítulo 19, de los cuales, mis amados, podemos aprender lo siguiente. Número 1, versículo 1. Éfeso era la capital y el centro comercial principal de la provincia romana de Asia, parte de Turquía hoy. Centro de transporte marítimo y terrestre, a la par de Antioquía en Siria y Alejandría en Egipto. Era una de las grandes ciudades en el Mediterráneo. Pablo permaneció poco más de 2 años en Éfeso. Desde allí escribió la primera carta a los Corintios para enfocar diferentes problemas que enfrentaban. Más tarde, durante su prisión en Roma, Pablo escribió una carta a la iglesia de Éfeso, que viene siendo la epístola a los Efesios. Vamos a hablar de esos dos personajes, mis amados, que el día de ayer por allí se mencionaron: Aquila, Priscila. Algunas parejas saben cómo lograr lo máximo de su vida. Se complementan uno al otro, utilizan las virtudes del otro y forman un equipo efectivo. Sus esfuerzos unidos impactan a quienes están a su alrededor. Aquila y Priscila eran de este tipo de pareja. Nunca se les menciona separados en la Biblia. En el matrimonio y en el ministerio estuvieron siempre juntos. Priscila y Aquila se encontraron con Pablo en Corinto, mientras el apóstol realizaba su segundo viaje misionero. Acababan de expulsarlos a ellos de Roma por el decreto del emperador Claudio en contra de los judíos. Su hogar era tan movible como las tiendas que hacían para mantenerse. Abrieron su hogar a Pablo, quien colaboró con ellos en la fabricación de tiendas. Pablo les abrió su corazón, enseñándoles su riqueza de sabiduría espiritual. Priscila y Aquila hicieron de su educación espiritual lo mejor. Escucharon con atención los sermones y los evaluaban. Cuando oyeron a Apolos hablar, les impresionó su habilidad en la oratoria, pero llegaron a la conclusión de que el contenido de su mensaje no era completo. En lugar de tener una confrontación abierta, la pareja invitó privadamente a Apolos a su hogar y le instruyeron lo que necesitaba saber. Hasta entonces, Apolos sabía lo que Juan el Bautista dijo en su mensaje acerca de Cristo. Pero Priscila y Aquila le hablaron de la vida de Jesús, su muerte y su resurrección, y la realidad de la presencia de Dios en el Espíritu. Apolos continuó predicando con poder, pero ahora con la historia completa. Priscila y Aquila siguieron usando su hogar como un lugar agradable de preparación y alabanza. De regreso a Roma, muchos años después, auspiciaron una de las iglesias de hogares que desarrollaron. En una época en que el enfoque estaba mayormente en lo que sucede entre esposo y esposa, Aquila y Priscila son un ejemplo de qué puede ocurrir mediante la esposa y el esposo. Su unidad eficaz habla
de la relación entre uno y otro. Su hospitalidad abrió la puerta de salvación a muchos. El hogar cristiano es todavía una de las mejores herramientas, mis amados, para difundir el evangelio. Pregunta: ¿hallan sus invitados a Cristo en su hogar? ¿Qué tal, mis amados? ¿Pueden hacerse esta pregunta y puede responderla de forma sincera? Cuando la gente va a su hogar, ¿hallan a Cristo en su hogar? ¿En la relación entre hijos, padres e hijos, entre cónyuges? Hay familias que muchas veces viven, pues, unidos en el sentido de que en una misma casa, ¿verdad? Pueden haber varios tíos, varios hermanos, varios matrimonios, varios primos. Hoy en día se da cada vez menos, creo yo. Más que todo por el tipo de vivienda en el cual hoy en día la mayoría, ¿verdad?, tenemos acceso, que son hogares pequeños o son casas chicas. Pero anteriormente, pues, las casas eran casas grandes, casas muy amplias, o al menos eran tal vez un solo cuarto, ¿verdad?, pero muy grande. Y generalmente vivían familias también grandes. Pero aquí lo importante no es tanto el tamaño de la familia, sino qué reflejamos como familia. Qué hermoso es cuando se puede reflejar el amor de Cristo, la presencia de Dios. Cuando esos hogares se convierten, ¿verdad?, en lugares en los cuales la gente que llega a visitar puede ver ese amor, esa paz, esa dirección que solamente el Señor da. Y ojalá, mi amado, sí se encuentre en cada hogar. Tristemente, muchas veces, mis amados, las estadísticas lo mencionan. Los hogares muchas veces son el principal lugar donde suceden muchos tipos de abuso, de todo tipo. Y es triste pensar que muchas veces la familia tendría que ser donde se encuentra esa protección, pero muchas veces es el primer lugar donde existen estos abusos, y en ocasiones desde muy temprana edad. Así que, mi amado hermano, por eso necesitamos de Cristo. Por eso necesitamos mostrar de una manera genuina ese propósito desde todos, mis amados, desde el más grande hasta el más chico. Puntos fuertes y logros de este matrimonio: equipo sobresaliente de esposo y esposa que ministró en la iglesia primitiva. Se mantenían haciendo tiendas mientras servían a Cristo. Amigos cercanos de Pablo explicaron a Apolos el mensaje completo de Cristo. ¿Qué lecciones de su vida podemos encontrar? Bueno, las parejas pueden tener un ministerio eficaz. El hogar es una herramienta valiosa para la evangelización. Cada creyente necesita que lo instruyan bien en la fe, sin importar el papel que desempeñe en la iglesia. Datos generales: donde procedentes de Roma se trasladaron a Corinto y luego a Éfeso. Ocupación: fabricantes de tiendas. Contemporáneos: Emperador Claudio, Pablo, Timoteo, Apolos. Versículo clave: saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Romanos 16 del 3 al 4. Su historia se narra en Hechos 18, también se mencionan en Romanos 16, 3 al 5, primera a los Corintios 16, 19 y primera a Timoteo 4, 19. Vamos a continuar con los versículos 2 al 4 de este capítulo, mis amados. El bautismo de Juan fue una señal de arrepentimiento de pecado solamente, no un inicio de una nueva vida en Cristo. Como Apolos, estos creyentes efesios necesitaban más información en cuanto al mensaje y ministerio de Jesucristo. Por la fe creían en Jesús como el Mesías, pero no entendían el significado de la muerte y la resurrección y la obra del Espíritu Santo. Amados hermanos, ser cristianos involucra un cambio de actitud. Esto viene siendo el arrepentimiento. Recuerde que arrepentimiento es cambio de manera de pensar y volverse a Cristo en fe.
estos creyentes estaban incompletos. Según el libro de Hechos, los creyentes recibieron el Espíritu Santo de diversas formas. Por lo general, el Espíritu Santo llenaba a una persona en cuanto profesaba su fe en Cristo. En este caso, sin embargo, Dios permitió que fuera después, porque el conocimiento de estos discípulos era incompleto. Dios le confirmó a estos creyentes que en un inicio no sabían del Espíritu Santo, que también formaban parte de la iglesia. La plenitud del Espíritu Santo les confirmó o los confirmó como creyentes. El Pentecostés fue un derramamiento formal del Espíritu Santo a la iglesia. Otros derramamientos en el libro de Hechos fueron la forma de Dios para añadir nuevos miembros a la iglesia. La señal de la verdadera iglesia no es simplemente una buena doctrina, las buenas acciones, sino la obra, mis amados, del Espíritu Santo. Entonces, esto sigue siendo indispensable, mis amados. Tristemente hay denominaciones las cuales no le dan este lugar ni esta importancia al Espíritu Santo hoy en día, y es un grave error. Lo podemos ver claramente aquí, mis amados. Pablo emprende su tercer viaje misionero. Iniciemos con esta sección. En cuanto Pablo tuvo la oportunidad, emprendió su tercer viaje, inquietando tal vez por algún malentendido entre las iglesias fundadas. Presuroso, fue al norte, luego al oeste, volviendo por las ciudades que antes visitó. En esta oportunidad, sin embargo, siguió en forma más directa la ruta oeste hacia Éfeso. Versículo 6. Cuando Pablo impuso sus manos sobre estos discípulos, estos recibieron el Espíritu Santo de la misma forma que los discípulos en Pentecostés. Esto también sucedió cuando el Espíritu Santo vino a los gentiles, no judíos. Nos invita a ver la nota que ya vimos del capítulo 10, versículos 45 al 47. Versículo 9. Pablo habló en la sala de conferencias de esta escuela, la que por lo general se usaba en la mañana para enseñar filosofía, pero quedaba desocupada durante la parte calurosa del día, que viene siendo entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. Debido a que muchas personas no trabajaban durante esas horas, venían para oír la predicación de Pablo. Versículo 10. Asia. Se refiere a la provincia de Asia Menor, lo que hoy en día es Turquía. Durante este tiempo, Pablo y sus colaboradores difundieron el evangelio a través de esta tierra. Versículo 13. Estos judíos viajaban de ciudad en ciudad, diciendo que sanaban y echaban fuera demonios para ganarse la vida. En su conjuro, recitaban a menudo una lista completa de nombres de diferentes deidades para asegurarse de incluir la deidad correcta. Aquí trataban de usar el nombre de Jesús en un esfuerzo de igualar el poder de Pablo. Qué tremendo esto, mis amados. Versículos 13 al 16. Muchas personas de Éfeso participaban de lleno en exorcismo y prácticas ocultistas para su provecho. Nos invita a ver la nota de este capítulo, versículos 18 y 19. Los hijos de Esceva quedaron impresionados con la obra de Pablo, cuyo poder para echar demonios vino del Espíritu Santo, no de brujos, y obviamente era más poderoso que el de ellos. Descubrieron, sin embargo, que no pueden controlar ni imitar el poder de Dios. Estos hombres invocaron el nombre de Jesús sin conocerlo. El poder para cambiar personas radica en Cristo. No es suficiente recitar su nombre como un amuleto mágico, mis amados. Él obra solo a través de quienes escoge
Sepámoslo, mis amados. Recuerde también el Bar Jesús que hablamos capítulos atrás, ¿verdad? Que quería comprarle a Pablo también, ¿verdad? Quería comprar por ahí el favor del Espíritu Santo. A ver, ahí tengo una lana, pero yo también quiero hacer milagros, ¿verdad? Bueno, aquí nos encontramos con estos hermanos, hijos de Seba, que, bueno, ellos se dedicaban a estos exorcismos, pero no sabían de qué se trataba, no conocían. Versículos 18 y 19, mira, aquí viene el comentario. Éfeso se consideraba un centro de magia negra. Estaba pesado el asunto, mis amados. Y otras prácticas ocultistas. La gente recurría al hechizo en búsqueda de salud, felicidad y éxito en su matrimonio. ¿No se le hace algo conocido? ¿No le suena algo familiar? Hoy en día, mis amados, sigue habiendo esto mismo, ¿eh? La superstición y la hechicería eran prácticas comunes. Y Dios es claro al prohibir dichas prácticas. Esto lo encontramos desde Deuteronomio 18 del 9 al 13, mis amados. Ya lo vimos de manera muy amplia, de manera muy extensa, de manera muy directa este tema. Pero bueno, si usted es de los que por primera vez está escuchando, sepa que en la Biblia, en Deuteronomio 18, 9 al 13, habla acerca de estas prácticas que no le agradan a Dios. Usted no puede ser un creyente y tener contacto con el ocultismo, la magia negra o la hechicería. No se puede. Puede que a lo mejor diga que lo es, ¿verdad? Pero si tiene contacto con eso, la realidad es que no lo es. Una vez que empiece a curiosear con estos campos, es extremadamente fácil que llegue a obsesionarse con ellas, porque Satanás es muy poderoso. Pero el poder de Dios, mis amados, es aún mayor. En 1 de Juan 4:4 y Apocalipsis 20:10 lo deja claro. Así es que si se ha mezclado, mi amado hermano, con ocultismo, aprenda una lección de los Efesios y apártese, por favor, de todo lo que pueda mantener en la trampa de dichas prácticas. Es una puerta muy amplia, muy grande, la que abre aquella persona que empieza a hacer estas prácticas. Y sepa que cuando usted abre esas puertas, claro que Dios tiene el poder para poder limpiar. Pero es como si en su casa, mi amado hermano, imagínese que en su casa usted todos los días abre puertas y ventanas cuando sabe que hay por ahí una plaga de ratas. Las ratas pueden entrar si encuentran por ahí abiertos, y muchas veces, aunque no esté abierto, ven la manera de meterse. Y ya estando adentro, mi amado, le van a hacer un desbarajuste, ¿verdad? Y más si tiene comida, o si tiene granos, o si tiene alimentos, o si tiene cosas. Yo creo que esas prácticas es algo así, mi amado. Abre usted la puerta, ay, a ver qué me dice el futuro, a ver qué me dice el horóscopo, a ver qué me dice esto, que el trabajito para que me vaya bien en el trabajo, en el matrimonio, en esto, puertota abierta, las ratas se meten. Los espíritus se meten. Los demonios entran. Y puede que le vaya bien, no estoy diciendo que no suceda, mi amado, pero todo tiene un costo. Y quien no es con Dios, es contra Él. Así es que sepa que a Dios no le agradan estas prácticas. Sepa que el enemigo está vencido. Tiene poder. Nadie está negando el poder que tiene el enemigo. Y recuerde que Él puede hacer hasta milagros, mis amados. Lo hemos visto también en esos capítulos. En unos capítulos atrás mirábamos cómo hacían milagros. También hoy en día existe gente que sana, pero no es por el poder de Dios. Hay una dimensión espiritual la cual no vemos, mi amado, pero existe. Y hay que tener mucho cuidado. Versículo 21. ¿Por qué Pablo dijo que tenía que ir a Roma? Por donde quiera que iba, veía la influencia de Roma. Y Pablo quiso llevar el mensaje de Cristo al centro de influencia y poder del mundo. Vamos a hablar ahora de esta persona, Apolos. Algunas personas tienen un extraordinario talento natural para hablar en público.
unos pocos poseen un gran contenido en su mensaje. Cuando Apolos llegó a Éfeso, poco después de la partida de Pablo, de inmediato causó impacto. Habló con denuedo en público, interpretando y aplicando las escrituras del Antiguo Testamento de manera eficaz. Debatió con los oponentes del cristianismo con energía y eficacia. Aquila y Priscila no tardaron en observarlo. La pareja rápidamente concluyó que Apolos no conocía la historia completa. Su predicación se basaba en el Antiguo Testamento y en el mensaje de Juan el Bautista. Tal vez instaba a que la gente se arrepintiera y se preparara para la venida del Mesías. Aquila y Priscila lo llevaron a su casa y lo pusieron al tanto de lo que sucedió. Luego, que le narraron la vida, muerte y resurrección de Cristo y la venida del Espíritu Santo, Apolos debe haber visto con más claridad las Escrituras. Ahora poseía el Evangelio completo, lleno de nuevas energías y de nuevo. Apolos, de inmediato, decidió viajar a Acaya. Sus amigos en Éfeso pudieron enviar con él una elogiosa carta de presentación. Muy pronto llegó a ser el campeón verbal de los cristianos en Corinto, debatiendo con los oponentes del Evangelio en público. Como suele ocurrir a menudo, las habilidades de Apolos al final crearon problemas. Algunos de los de Corinto comenzaron a seguir a Apolos en lugar de a su mensaje. Qué triste es esta parte, mi amado, pero también es una realidad en nuestro mundo. Dios da talentos, Dios da dones, Dios da, mi amado hermano, ¿cómo le podemos decir? Pues sí, tal cual, mis amados. Esa gracia. Una unción especial que muchas personas la usan y la usan correctamente. ¿Dónde está el asunto? Que como seres humanos uno tiende, mi amado hermano, no sé a qué se deba, pero es una tendencia natural, a empezar a ver más a la persona que a Dios. ¿Cuántos ministerios no han iniciado bien? Y en algún momento del camino, tal vez por tanto halago, por tanta palabra, tristemente muchos se llegan a corromper. O tal vez la persona se mantenga, ¿verdad? Se mantenga en esa postura de darle la gloria a Dios. Pero es triste como muchas personas, híjole, con Apolos pasó esto. En lugar de comenzar a seguir el mensaje, empezaron inclusive a alabar a Apolos, ¿verdad? Habían formado pequeños grupos, identificándose con el nombre del predicador favorito. Apolos abandonó Corinto y vaciló en regresar. Pablo le escribió a Apolos con mucho amor, como a compañero en el ministerio, como aquel que regó la semilla del evangelio que Pablo plantó en Corinto. Pablo menciona por última vez a Apolos en forma breve cuando escribe a Tito. Todavía era un viajero representante del evangelio que merecía la ayuda de Tito. Sus habilidades naturales pudieron haberlo hecho sentir orgulloso, claro, pero Apolos demostró que estaba dispuesto a aprender. Dios usó a Priscila y Aquila, quienes tenían conocimiento fresco debido a los meses de aprendizaje junto a Pablo, para que dieran a Apolos el evangelio completo. Ya que éste no dudó en ser estudiante, llegó a ser un mejor maestro. Qué padre esto, mis amados. También me encanta nos vuelve a enseñar esta parte que todos deberíamos de tener, mi amado, y es esta disposición a aprender. Es este corazón, ¿verdad?, de que no lo sabemos todo, mi amado hermano. Yo a estas alturas me sigo instruyendo seguimos estudiando, tanto mi esposa como yo estamos ahorita en el Instituto Bíblico.
y viera qué enriquecedor y qué precioso es el compartir y el escuchar a los maestros, la mayoría de los maestros, muchos de ellos son doctores en las materias, y jóvenes y hermanos en Cristo que igual con ese amor, con esa sencillez, continúan enseñando y por otra parte aprendiendo. En el mismo instituto en el que estoy estudiando tengo el privilegio también de dar clase. Estamos viendo la materia de música por allí. Y mis amados, créanme que es precioso esta parte, y créanme que sí, uno crece más cuando uno puede aprender de otros, pero que nunca se nos suba. Ojalá, mi amado hermano, que no lleguemos a ese punto en el que digamos ya lo sé todo, porque no, mi amado hermano, yo créame que ahorita entre más estudio y más veo materias, más ignorante me siento en muchas partes, en muchas áreas. Todavía hay mucho. Mientras tengamos vida, mi amado hermano, hay algo que aprender y hay algo que enseñar. Así es que, mi amado, no nos cerramos. Pregunta para usted en esta hora: ¿cuánto influye en su disposición a aprender los esfuerzos de Dios, en ayudarle a hacer todo lo que Él quiere que usted sea? ¿Cuánto influye en su disposición? Si está dispuesto o no está dispuesto. Es triste, mis amados, pero muchas veces nos cuesta tanto dedicar un momento para aprender. El Señor quiere algo de nosotros, y para llegar a ello ocupamos conocerle, ocupamos comunión y ocupamos, pues yo le llamaría práctica, ¿verdad? O sea, llevar a cabo lo que estamos aprendiendo. Puntos fuertes y logros de esta persona, Apolos: un predicador dotado y persuasivo y un gran apologista en la iglesia primitiva. Creo que tenía una capacidad tremenda, ¿verdad?, para poder debatir de una manera, dando argumentos bien centrados y posicionar la fe donde está. Algo firme, sólido, pero también dispuesto a que lo enseñen. Uno de los posibles candidatos del escritor desconocido de Hebreos. Fíjese que también es considerado como, puede que haya sido Apolos quien escribió también los Hebreos, porque es un libro que no se sabe quién fue el autor. Lecciones de su vida. La comunicación eficaz del Evangelio incluye la entrega de un mensaje veraz con el poder de Dios. Una defensa clara del Evangelio puede ser un buen medio para animar a los creyentes y al mismo tiempo convencer a los incrédulos de la verdad. Datos generales: Alejandría, Egipto, el dónde. Ocupación: predicador, viajero, apologista. Contemporáneos: Priscila, Aquila, Pablo. Versículo clave: este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron exactamente el camino de Dios. Hechos 18, 25 al 26. La historia de Apolos se narra en Hechos y también se menciona en Primera a los Corintios y en Tito. Son bastantes citas donde se menciona, mi amado hermanos, Apolos. Vamos a continuar con el versículo 22. Les recuerdo que estamos en el capítulo 19 del libro de los Hechos. Versículo 22. Pablo menciona a Timoteo con más detalle en los libros de Primera y Segunda a Timoteo. Erasto era un seguidor fiel de Cristo y no solo fue útil colaborador de Pablo, sino también tesorero de la ciudad en Corinto. Romanos 16, 23. Versículo 23. Los de camino, entre paréntesis, se refiere a los seguidores del camino de Cristo, o sea, los cristianos. Versículo 24. Diana era la diosa de la fertilidad. La representaba una escultura femenina con numerosos pechos. Una enorme estatua de ella, que se decía venía del cielo,
estaba en el gran templo de Éfeso. Ese templo era una de las maravillas del mundo antiguo. La fiesta a Diana incluía orgías salvajes y juergas. Es obvio que la vida religiosa y comercial de Éfeso reflejaba el culto de la ciudad a esta deidad pagana. Versículos 25 al 27. Cuando Pablo predicó en Éfeso, Demetrio y sus colegas plateros no estuvieron de acuerdo con su doctrina. Su enojo era más grande, pues la predicación atentaba en contra de sus ganancias. Estos hombres hacían estatuillas de plata de la diosa efesia Diana, y la gente empezaba a creer en Dios y por ende desechaban sus ídolos, que eran la fuente de ingreso. Y por eso estos hombres estaban enojados, mis amados. Versículo 27, la estrategia de Demetrio para alborotar a la multitud fue apelar al amor que la gente tenía al dinero y luego ocultar su codicia tras la máscara de patriotismo y la lealtad religiosa. La turba no distinguía los motivos egoístas de su desenfreno, pero en cambio se veían como héroes por el bien de su tierra y sus creencias. Mi amado hermano, este espíritu, este tipo de manera de pensar, hoy en día, uno pudiera decir, ya no se da, sí se da, mis amados. Y no nos vamos tan lejos. En nuestro México, al sur, hay lugares donde todavía los usos y costumbres son los que predominan. Y esos usos y costumbres han hecho que literalmente iglesias cristianas sean quemadas con gente adentro. Pero ahí son más intereses espirituales y económicos que realmente el mensaje que se puede difundir de Cristo. Es tremendo, mis amados. Versículo 29. A menudo Pablo buscó la ayuda de otros para cumplir con su trabajo. En esta ocasión, sus compañeros de viaje fueron Aristarco, el que lo acompañaba en otros viajes. Nos invita a ver por aquí el capítulo 20, 3 y 4 y 27, 1 y 2. Y Gallo, quizás no sea el mismo que se menciona en Romanos o en Primera de Corintios, versículo 30. Pablo quiso ir al teatro para hablar y defender a sus compañeros, pero los demás creyentes se lo impidieron por su seguridad, versículo 31. Estas no eran autoridades militares, pero sí gubernamentales, responsables del orden religioso y político de la región. El mensaje de Pablo llegó a todos los niveles de la sociedad, cruzó las barreras sociales y le permitió a Pablo tener amigos en altas esferas. Versículo 33 y 34. El populacho se convirtió en antijudío y anticristiano. Quizás los judíos llevaron como orador a este Alejandro para que explicara que los judíos no tenían parte en la comunidad cristiana y aún más no tenían que ver con el problema económico de los plateros. Versículo 38, el procónsul servía como magistrado civil y gobernador en una provincia romana. Versículo 40, las ciudades de Éfeso estaban bajo el dominio del Imperio Romano. La responsabilidad principal de los líderes de la ciudad local era simplemente mantener la paz y el orden, como en los tiempos de Jesús o más bien como con Jesús. Si se fracasaba en controlar a las personas, Roma les quitaba el nombramiento oficial del cargo. Una amenaza adicional era todo el pueblo podría ponerse bajo ley marcial, despojando de libertades cívicas. Por eso, mis amados, se buscaba mucho el orden, ¿verdad? Versículo 41. El alboroto en Éfeso convenció a Pablo que era hora de marcharse. Pero esto también le mostró que la ley aún daba cierta protección a los cristianos al enfrentar la adoración a la diosa Diana, la religión idólatra más grande en Asia. Híjole, mi amado. Y de esta manera,
concluimos. Concluimos este capítulo. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece este capítulo 19? Y mirando un poquito el contexto de lo que tiene que ver con el capítulo, mi amado, ¿qué le hace pensar o qué le invita a reflexionar respecto a lo que hoy en día estamos viviendo en nuestro país? Yo le invito a que investigue un poquito sobre una propuesta que están poniendo para justamente poder tener un mayor control sobre lo que uno hable en redes sociales respecto al evangelio o a Dios. Y necesitamos poner atención, mis amados, y orar en esto, porque ya estamos a muy poco de que al rato, cuando uno mencione a Dios, si ya se llega a hacer, que nos tumba la transmisión. Y eso que no somos, mis amados, pues no promovemos discursos de odio ni hablamos en contra de nadie, y aún así nos tumban la transmisión. Imagínense si lo establecen como ley. Despertemos en ese aspecto, mis amados. Se están viendo cosas muy turbias. Se llevan prácticas muy pesadas, espirituales. A eso no se le dice nada. Pero cuando uno habla de Dios, de que Jesucristo es la solución, de que solamente en Él está el camino, la verdad y la vida, eso ya es ofensivo. Que el Señor nos ayude. Amados, que nuestros hogares sean ese reflejo de Cristo. Le bendigo, mi amado hermano. Primeramente, Dios, el día de mañana, si Dios nos permite, por acá nos vemos para mirar un capítulo. Ya no vamos a acabar el libro de los Hechos. Y sin duda, mucho que aprender. Y mucho que, pues, vivir, mis amados. Poner en práctica, ¿verdad? Es necesario. Pero a Dios siempre sea toda la gloria. Primeramente, Dios, el día de mañana, si Él lo permite, por acá nos vemos. Ánimo y excelentes tiempos, mis amados hermanos. Dios nos los bendiga a todos.